Buenos días, me llamo Russell Turner, soy estudiante de la Palabra de Dios. Estamos compartiendo un estudio en el libro de Apocalipsis, el último libro en la Biblia. Nos toca hoy en este día el capítulo 8 y 9 de la serie de estudios que estamos dando, y este estudio será sobre las 7 trompetas de juicio de Dios. Para recordar un poco de lo que hemos estudiado, parte de Apocalipsis es cronológico, va como un calendario, paso por paso. Otra parte nos da detalles acerca de lo que está ocurriendo en cierto momento. Por ejemplo, capítulo 1, Juan recibió una visión del Señor Jesucristo. Y esto tiene que ver con el pasado. Las cosas que has visto, Juan, pues escríbalos. Entonces él escribió acerca de esta visión de Jesús. Capítulos 2 y 3 es parte cronológica de Apocalipsis, porque explica la edad de la iglesia, empezando con el día de Pentecostés, hace unos 2000 años, y terminando con el rapto de la iglesia, cuando Jesús vendrá del cielo y va a resucitar a los muertos, y nosotros que somos vivos seremos transformados también y arrebatados a la presencia del Señor. Eso es parte cronológica. Entonces va marchando el calendario. Después, capítulos 4 y 5, vemos una escena en el cielo. Juan es arrebatado al cielo en forma de visión, y él ve la presencia de Dios sentado en el trono, y todos los huestes del cielo dando gloria a Dios como creador, y luego en capítulo 5 como redentor. Al llegar a capítulo 6 ya empieza otra vez la cronología de Apocalipsis, porque se abren los sellos. El rollo sellado que Jesús tomó en su mano, él empieza a desatar los sellos uno por uno, y así se desenrolla los castigos sobre este mundo en el tiempo llamado la tribulación. De capítulo 6 de Apocalipsis hasta capítulo 19, tenemos una descripción de estos 7 años que nosotros llamamos la tribulación. Todavía no ha empezado, porque el rapto viene primero. Aquí estamos en este momento en la tierra y estamos esperando el rapto, cuando todos los creyentes serán llevados a la presencia del Señor. Y luego la Biblia no nos dice exactamente cuánto tiempo va a pasar entre el rapto y el principio de la tribulación. Podría ser el día siguiente, la semana siguiente, unas semanas o unos meses. La Biblia no distingue este dato. Sin embargo, lo que empieza la tribulación es la firma del anticristo con Israel en un pacto de paz por 7 años. Y por eso nosotros podemos tener el tiempo definido de la tribulación con este pacto que es firmado por 7 años. Sin embargo, el anticristo, siendo quien es, un trabajador de Satanás, un obrero del diablo, él va a quebrar este pacto a la mitad de la tribulación. No va a honrarlo, sino que cuando ya ha pasado 3 años y medio, pues él va a quebrar el pacto, y él va a ponerse a sí mismo en Jerusalén y va a establecer una religión que adora a él mismo, al anticristo. Y por los últimos 3 años y medio, la última mitad de la tribulación, Jesús lo llama la gran tribulación. Habrá mucha persecución del anticristo hacia los cristianos, y también mucho castigo y juicio que viene del cielo sobre esta tierra de mano de Dios. Y al final de los 7 años de la tribulación, pues Cristo vendrá y nosotros vendremos con él, porque ya hemos estado con él por estos 7 años en el cielo. Vamos a regresar con él para establecer el reino de 1000 años. Tenemos un futuro muy glorioso, muy bendecido. Pero para aquel que no tiene a Cristo como su Salvador, vienen cosas pavorosas.
y horribles. Por eso yo le invito que si todavía no ha recibido a Cristo como su Salvador, que usted se arrepiente de sus pecados, confiéselos al Señor, no a un hombre, sino a Dios mismo. Vaya al Señor en oración y dígale: Señor, yo confieso mis pecados y yo creo que la sangre de Jesucristo me puede limpiar de mis pecados y yo recibo a Cristo como mi Salvador. Y así usted recibirá la salvación de Dios y puede estar preparado para la venida del Señor en cualquier momento. Pues hoy en este estudio ya estamos en capítulo 8 de Apocalipsis. Entonces, si tiene su Biblia a mano, puede abrir allí y vamos a ir leyendo poquito a poco, explicando estos datos de estas 7 trompetas. Ahora, los 7 sellos se desenrollan y uno por uno pues identifica un castigo de Dios o una maniobra de Dios en esta tierra. Pero cuando se abre el 7º sello, el último, pues revela también las 7 trompetas. Es como si las 7 trompetas están contenidas dentro del 7º sello. Leamos aquí en el versículo 1 de capítulo 8. Cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Entonces ya estamos llegando a la segunda serie de juicios y castigos que Dios va a derramar sobre la tierra. Primero eran 7 sellos, ahora estamos por estudiar las 7 trompetas, y en la última parte de la tribulación pues habrán 7 copas de ira también. Son 3 series de juicios que vienen de la mano de Dios. Yo creo es muy difícil ubicar estas 7 trompetas en cuál parte de la tribulación. Algunos comentaristas dicen que es durante la primera mitad, otros dicen que es en la última mitad. Por mi propio estudio, yo creo que podemos decir con seguridad que está en la parte central de la tribulación. Quizá una parte en la primera mitad y una parte en la última mitad, pero allí vamos a decir la parte central. Los sellos primero, en la primera mitad de la tribulación, después vienen las trompetas, más o menos en el punto medio de la tribulación, un poco antes del punto medio, un poco después, pero ahí en la parte central, y luego las copas en la última mitad de la tribulación. El sonido de una trompeta significaba varias cosas en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, podría ser un llamado a una asamblea de pueblo. Al sonar la trompeta, la gente dejaba sus quehaceres y ellos ponían atención a lo que estaba sonando la trompeta, y tenían diferentes sonidos para los diferentes llamados, sea para una asamblea pacífica, para informarles acerca de algún dato, alguna novedad, o una advertencia de guerra, que venía el enemigo, otro son de trompeta, o también podría sonar la trompeta para anunciar un día de fiesta o un día de sacrificio. Ahora, para nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, el sonido de la trompeta va a significar el rapto, porque la Biblia dice: todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, y los muertos serán resucitados. Pues cuando Cristo viene va a sonar la trompeta de nuevo, y esto será el sonido para avisarnos que ya llegó Jesús y ya es tiempo de irnos de esta tierra al cielo. Pero como dice aquí, ocurre en un abrir y cerrar de ojos. No es una cosa extendida, sino es así, y estaremos ya en la presencia del Señor. Primera de Tesalonicenses 4:16 lo describe de esta forma: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, o sea, con los resucitados, en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esta es nuestra esperanza. El próximo evento profético que va a ocurrir es el rapto de la iglesia.
Cada persona que ha recibido a Cristo como su Salvador es parte de la iglesia del Señor Jesucristo y será, será arrebatada en aquel momento del rapto cuando Cristo venga. Bueno, volviendo aquí al capítulo, vemos que cuando se abre este séptimo sello, hay silencio en el cielo por el lapso de tiempo como de media hora. Por lo común, hay cánticos y alabanzas en la presencia de Dios. Leyendo capítulos 4 y 5, hemos visto mucha alabanza a Dios. Leyendo el resto de Apocalipsis, por ejemplo, 14:3 dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono. En capítulo 15, versículo 3, y cantaban el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Por lo común hay mucho cántico, hay mucha alabanza. Pero en este momento, cuando se abre el séptimo sello, se hace un gran silencio por el tiempo de media hora. Es la calma antes de la tormenta. El rollo está completamente abierto. Ahora, este es el séptimo sello. Entonces han sido desatados todos los sellos. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y ahora el séptimo. Y al abrir completamente este rollo, los habitantes del cielo pueden ver todo el juicio y castigo que está por caer sobre la tierra. Luego Dios les entrega a 7 ángeles las trompetas. Y ya hemos hablado que hay tres series de juicios, los sellos, las trompetas y luego las copas que vendrán en la última mitad de la tribulación. Y luego terminará el castigo de Dios sobre el mundo. Ahora veamos también las oraciones de los que están en el cielo, de los santos, de los salvos. Y cuando digo santos no estoy hablando de una persona especial nombrado como santo. Estoy hablando de toda persona que ha puesto su fe en Cristo Jesús como su Salvador personal. Pablo, el apóstol Pablo, Pedro y otros nos llaman a nosotros santos. Santos, no porque somos tan santos, digamos, porque todavía somos pecadores, pero por la sangre de Jesucristo hemos sido lavados de nuestros pecados, hemos recibido la justicia en Cristo, hemos sido justificados. Y así Dios nos llama sus santos. Y dice aquí en el versículo 3, Apocalipsis 8:3, otro ángel vino y se paró ante el altar. Entonces, delante del trono está un altar y este ángel tiene un incensario de oro en sus manos. Es un recipiente de oro donde quemaba incienso. Sigo leyendo. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. El incienso quemado y el humo que subía representa oración. Y esto es lo que vemos aquí en forma simbólica. El ángel echa incienso sobre las brasas en este incensario y se quema el incienso y sube el humo delante de Dios con las oraciones de los santos. Pero ¿qué hace el ángel con este incensario? Versículo 5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar, o sea, con brasas, y luego echó el incienso por encima, y después dice, y lo arrojó a la tierra. En vez de dejarlo ahí en la presencia de Dios, él lo vació sobre la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Ahora, para entender mejor este simbolismo, vamos atrás a los tiempos de Moisés por un momento. En el tabernáculo y luego en el templo de Salomón en Jerusalén, el incensario de oro fue usado para quemar incienso. Este incensario estaba colocado delante del velo. Si ustedes recuerdan que en el tabernáculo y luego en el templo había una parte que se llamaba el lugar santo. Pero después de un velo, una cortina, había un lugar que se llamaba el lugar santísimo. Y ahí es donde moraba la presencia de Dios sobre el arca, el propiciatorio. Ahora,
Antes de esta cortina había un mueble que se llamaba el altar de incienso. Y ahí es donde quemaba el incienso el sumo sacerdote cada mañana y cada noche. Cuando él se levantaba en la mañana y entraba al tabernáculo, él quemaba incienso en este altar de incienso. Después en la noche, cuando él encendía las lámparas en el tabernáculo, él quemaba más incienso, representando la oración que sube a Dios de parte de su pueblo. Puede leer de esto en Éxodo capítulo 30. No vamos a buscar la cita, pero ahí está para su propio estudio, Éxodo capítulo 30. Y como hemos dicho, cada mañana, cada noche, todos los días, el sumo sacerdote quemaba incienso sobre este incensario. Dice Salmo 141, 2, suba mi oración delante de ti como el incienso. Ahí David está diciendo, Señor, reciba mis oraciones como el incienso que es quemado en el templo. Ahora, aquí en Apocalipsis capítulo 8, versículos 3 y 4, leemos de las oraciones de los creyentes, los llaman los santos, y estas oraciones han sido guardadas durante los siglos. Y estas oraciones claman por la justicia y la respuesta de Dios. Si usted recuerda en un estudio previo en Apocalipsis 6:10, clamaban a gran voz, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Ahí están los mártires, los que han sido decapitados por el anticristo y están clamando al Señor en sus oraciones. Santiago 5:16 dice, la oración eficaz de la persona justa puede mucho. Vale la pena orar. Cristiano, yo le digo, siga orando por aquella petición, por aquella necesidad, por aquella persona. Podemos estar seguros que Dios escucha y Él contestará nuestras oraciones en el momento correcto. Lo que pasa es a veces nosotros nos desanimamos porque pensamos, yo quiero la respuesta, pero ya. Y Dios tiene un calendario diferente al nuestro. Tenemos que tener fe en Él, presentar nuestras oraciones a Él, porque las oraciones sí tienen valor. Otra vez al Antiguo Testamento, siglos antes de Juan, aquí en Apocalipsis, el sumo sacerdote en el día de expiación, el día más importante de todo el año judío, en el día de expiación, cuando el sacerdote hacía expiación o sacrificio por los pecados del pueblo de Israel, él tomaba el incensario y colocaba brasas del altar de sacrificio, ahí donde mataban los animales, los corderos, y luego los quemaban. Pues él tomaba brasas con unas pinzas y las ponía en el incensario. Y luego echaba el incienso por encima de las brasas y luego con un recipiente también de sangre del animal, el sumo sacerdote entraba detrás de aquella cortina, detrás del velo, y rociaba la sangre sobre el altar, sobre el propiciatorio, sobre el arca, sobre el propiciatorio donde moraba la presencia de Dios. Y el incienso, el humo, subía en oración al Señor. Esto fue hecho todos los años, un rito mosaico de la ley de Moisés, del tabernáculo y luego del templo, para expiar, para perdonar los pecados del pueblo. Ahora, años más tarde, Cristo vino, el Cordero de Dios, y Él murió en la cruz del Calvario e hizo un sacrificio una vez para siempre. No hay necesidad de continuar con estos ritos para obtener perdón de pecado, sino que ahora nosotros miramos en fe a la cruz y lo que Cristo hizo por nosotros. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si quisiera leer acerca de este acto que hacía el sacerdote, se encuentra en Levítico 16. Otro pasaje en el Antiguo Testamento, Levítico 16. Sin embargo, este ángel hace algo diferente. Aquí en Apocalipsis 8, ahí en el cielo, el ángel, después de quemar el incienso, él echa las brasas a la tierra. Y esto habla que ahora está por caer el juicio de Dios, otra serie de juicios de Dios sobre el mundo.
Y dice ahí en versículo 5, hubo un terremoto. Y a raíz de este terremoto también hubo truenos y voces y relámpagos. Ahora viene el toque de las trompetas. Y podríamos nombrar estas primero 4 trompetas las plagas de tercios, porque se destruye la tercera parte de lo que toca. Vamos a leer aquí en versículo 6. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fue lanzado sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Obviamente, más tarde vamos a ver que la hierba crece, pero en este momento se quema la hierba y la tercera parte de los árboles alrededor del mundo. Y por eso nosotros llamamos las plagas de los tercios. Veremos también en versículo 8 la segunda trompeta. Vamos a leer de él. Y el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, los animales marinos, y la tercera parte de las naves fue destruida. Vemos entonces que esta piedra espacial que cae a la tierra, al mar más bien, va a causar tal tsunami, tal ola tan gigantesca, que la tercera parte de los barcos serán destruidos. Y después dice en el versículo 10, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Eso significa amargo. Ajenjo significa amargo. Y muchos hombres murieron a causa de estas aguas porque se hicieron amargas. Otra vez una trompeta, y la tercera parte de las aguas dulces se vuelven amargas y venenosas, contaminadas. Y luego la cuarta trompeta en versículo 12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Los cuerpos celestiales son afectados por tercios. Una tercera parte del día, de la noche, es afectado. Bueno, vamos a hablar un poco más de estos. Volvamos primero y también quiero decirles que estas trompetas son parecidas a las plagas que cayeron sobre Egipto en los días de Moisés. Cuando Moisés y Aarón volvieron a Egipto para liberar al pueblo de Israel, hicieron 10 plagas. Muchas de estas trompetas tienen su comparación con cierta plaga allí en Egipto. Esto se encuentra en Éxodo capítulo 7 al 12. Las 10 plagas que cayeron en Egipto. Bueno, la primera trompeta era como un granizo y fuego mezclado con sangre. El terremoto que ocurrió en versículo 5, hubo un gran terremoto, pues esto podría causar erupciones volcánicas que echarían fuentes de lava fundida, viva, de color rojo, y luego cae sobre la tierra. Y así se queman los árboles y el zacate, el pasto. Y también este calor que va subiendo en el aire por centenares de metros causaría grandes tormentas que se vuelven en granizo, ¿verdad? Que cae granizo del cielo a la tierra. Ahora, esa es una explicación científica tal vez, pero en realidad Dios es el creador. Y Él puede hacerlo de otra forma si Él quiere. Pero de alguna forma va a caer sobre la tierra el granizo y fuego mezclados con sangre, y será un juicio contra esta tierra. Por cierto, estas 4 trompetas son contra la naturaleza, como estamos viendo aquí. Después dice también que la segunda trompeta, un meteorito cae del cielo, y este meteorito va a caer al mar, más poderoso que una bomba atómica.
Y yo busqué qué es un meteorito actualmente. Es una roca o fragmento sólido que viene del espacio. Y cuando toca la atmósfera nuestra alrededor de la Tierra, pues se pone súper caliente. Y entonces se pone como fuego vivo. Y si no se quema antes de tocar la tierra o el mar, pues entonces cae, como en este caso, cae en el mar. 1/3 del mar se cambia en sangre, dice la palabra. ¿Y por qué? Bueno, 1/3 de los animales marinos mueren. Imagínense todos aquellos cuerpos muertos en el mar. 1/3 de los barcos serán destruidos por el gran tsunami causado por esta piedra espacial que cae al mar. Después la tercera trompeta, otro meteorito que cae sobre la tierra, más bien sobre las aguas dulces. Entonces no cae al mar, sino sobre los ríos. Ahora en el mundo hay unos 100 ríos principales, desde el río Amazonas, de más de 6,000 kilómetros, el río Mississippi también, que tiene algo así de 6,000 kilómetros de largo, y luego ahí van disminuyendo. Pero sobre estos 100 ríos, una tercera parte de ellos, o sea, quizá unos 33 ríos aproximadamente, van a ser contaminados con este meteorito que cae. Ahora, probablemente cuando toca la atmósfera, se explota y hace 1000 pedazos, entonces cae en varias partes del mundo y así contaminan las aguas. Y cuando los hombres toman estas aguas, mueren porque son envenenadas. La cuarta trompeta, cuando Dios permite que suene esta trompeta, dice que es herida la tercera parte del sol, la luna y las estrellas. Esto va a afectar el horario de 24 horas. Probablemente habrá más oscuridad porque el sol es afectado. Eso significa que va a cambiar el clima del mundo también. Habrán más tiempos helados. Quizá hasta las personas van a morir congelados. Pero esto será algo temporal, no es algo final, es algo temporal, porque un poco más adelante, en otro juicio, en capítulo 16, el sol quema la gente. Y así Dios, por un lapso de tiempo, no dice cuántos días, cuántas semanas o meses, pero por un tiempo va a reducir la tercera parte del horario de 24 horas a quizá 16 horas, también la noche. No puedo explicarlo muy bien, las cosas secretas le pertenecen a Dios, pero Dios sabe exactamente cómo lo hará. Ahora, como hemos visto, estos son las primeras 4 trompetas y tiene que ver con la naturaleza. Pero ahora al llegar a la quinta y la sexta trompetas, vemos fuerzas demoníacas. Se cambia, ya no es una guerra natural, es una guerra espiritual demoníaca, porque es peor aún. Pero leamos versículo 13 para concluir capítulo 8. Dice: y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, 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 de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Estas 3 ayes corresponden a la trompeta quinta, sexta y séptima. Faltan 3 trompetas más. ¿Sabe? Aquí en Costa Rica, cuando algo nos pasa, ¿verdad?, que no es bueno, decimos: ay, ay, ay. 3 ayes, ¿verdad? Y aquí vemos 3 ayes, pero horribles. Porque viene primero la quinta trompeta, después la sexta y después la séptima, que trae más juicios de la mano de Dios. Veamos aquí entonces en capítulo 9 por un momento acerca de esta quinta trompeta. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Ahora, esta estrella probablemente es Satanás, porque cayó, es como si él es echado del cielo y cae a la tierra. Y también se le dio la llave del pozo del abismo. Él ni la tiene. Más bien dice en capítulo 1 que Jesús tiene las llaves de la muerte y el Hades. Pero va a prestarle esta llave a este ángel caído, que probablemente es Satanás,
Y Satanás va a abrir al abismo y abrir el abismo con esta llave prestada. Dice versículo 2, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, de un horno caliente, fundido. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Sale tanto humo que ni se ve nada. Pero de repente, del humo, de esta nube de humo, versículo 3, del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Ahora Juan está hablando de unas criaturas demoníacas que han sido encarceladas durante siglos en este abismo. Y ahí están como caballos deseando salir. Y cuando se abre esta puerta del abismo, por fin, ellos salen con ganas. Ellos salen con mucho deseo de hacer sus maldades. Y nota lo que Dios permite que ellos hagan. No matar a los hombres, sino atormentarlos por 5 meses. 5 meses estas criaturas van a correr por toda la tierra. Estas criaturas demoníacas. Vamos a leer versículo 4. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, no van a tocar árboles, ni zacate, ni agricultura, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Entonces los 144,000 son protegidos y yo creo que también todo creyente será protegido porque Dios no va a permitir que estos demonios ataquen a los creyentes. Pero toda persona inconversa en el mundo en este momento puede sufrir el ataque de una de estas criaturas. Dice versículo 5, y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Los hombres van a querer morir por el sufrimiento de estas criaturas, pero no van a poder morir. Estoy pensando en una persona que se tira de un edificio alto o que trate de volar los sesos, ¿verdad?, con una pistola. ¿Cómo será eso? No va a morir esa persona. No va a poder suicidarse. No va a funcionar, tal vez la pistola no va a disparar. No sé qué será, pero no van a poder morir por estos 5 meses, sino ellos van a sufrir los sufrimientos que traen las criaturas estas que tienen colas como escorpiones. Luego habla más del aspecto de estas criaturas. Dice versículo 7. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenía cabello como cabello de mujer. Sus dientes como de leones. Tenía corazas como corazas de hierro. O sea, tiene protección. Yo imagino que los rifles y ametralladoras de los hombres no pueden matarlos. No hay forma de matar a estas criaturas. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Ahora, tienen un gobernador, un rey, un capitán sobre ellos. Versículo 11. Y tienen por rey sobre ellos el ángel del abismo. Entonces, obviamente, era un ángel capataz allí en el abismo, gobernando a estas criaturas, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Los dos nombres significan destructor. Así vemos entonces esta quinta trompeta sonando y soltadas estas criaturas demoníacas. Dice versículo 12, el primer ay pasó. ¿Se acuerda que hay 3 ayes? El primer ay pasó y aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Bueno, resumimos un poco acerca de estas criaturas. Este ángel que cae del cielo representa a Satanás. Dice Isaías 14:12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo,
en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y yo seré semejante al Altísimo. Es lo que decía Lucero, que llegó a ser Satanás. Pero luego dice su condenación: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. No, él no pudo contra Dios. Cuando él se rebeló contra Dios, Dios lo echó y él cayó y llevó consigo una tercera parte de los ángeles. Y estos ángeles se hicieron demonios. Entonces las 2/3 partes de los ángeles son buenos y son fieles a Dios, y una tercera parte siguen a Satanás en sus cosas malas. Cristo dijo en Lucas 10:18, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Jesús decía eso. Ahora Cristo va a encadenar a Satanás en este mismo abismo donde Satanás ha recibido la llave y ha abierto el abismo y salen estas criaturas por 5 meses. En este mismo abismo, Cristo va a encadenar a Satanás durante el milenio de 1000 años, cuando Cristo reina sobre esta tierra. Al final de la tribulación, Apocalipsis 20, Cristo va a mandar un ángel para tomar a Satanás, encadenarlo y echarlo y cerrar la puerta de este abismo. Dice así Apocalipsis 21. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró. Cerró la puerta, puso la llave, ahí está, por estos 1000 años. Y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Durante el reino del Señor sobre esta tierra, Satanás será encadenado en el abismo junto con sus demonios. Ahora, como ya hemos dicho, le fue dado a Satanás esta llave para abrir el abismo, y salieron las criaturas demoníacas, y ellos salen para atormentar a los hombres inconversos, no a los creyentes, no a los 144,000, y tienen, estas criaturas tienen colas como escorpiones, como alacranes, para picar a la gente y causarles dolor. Pero la gente no va a morir, sino van a sufrir por estos 5 meses sin poder morir. Bueno, llegamos entonces ahora a la 6ª trompeta. Es bastante malas estas trompetas, pero no han terminadas todavía. La 6ª, en versículo 13 de capítulo 9. El 6º ángel tocó la trompeta, y oí una voz entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Entonces ahí, de este altar, delante del trono de Dios en el cielo, suena una voz diciendo al 6º ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Éufrates está allá en lo que hoy día es Irak. Y esta es la cuna de la idolatría, Babilonia, donde Nimrod en Génesis 11 empezó su civilización, su ciudad y su rebeldía contra Dios. Nimrod no era creyente, sino un gran rebelde contra Dios. Y ahí es la cuna de donde nacen todas estas creencias demoníacas de la idolatría. Y hay 4 ángeles, demonios, atados, encadenados allá hasta este momento en la tribulación. Y Dios manda un ángel para desatarlos, para soltarlos. Y luego cuando suelta estos 4 ángeles malvados, ellos traen consigo un ejército infernal de 200 millones de criaturas que también son demoníacas. Y ellos son ahora no para hacer sufrir al hombre, sino para matar. Estos demonios sí tienen permiso para matar a los inconversos. Bueno, leamos aquí en versículo 15. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres.
En los sellos, creo que era el cuarto sello, murió una cuarta parte de la población del mundo. Ahora aquí en sexta trompeta muere otra tercera parte de la población del mundo. Significa que ya más de la mitad de la población del mundo habrá muerto en la tribulación por los castigos y juicios que caen sobre ellos de la mano de Dios. Dice versículo 16, y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas, y con ellas dañaban. Serán como cascabeles, como matahuellas, como terciopelos que están picando a la gente. Pueden atacar por adelante con el fuego, el humo, azufre, y por atrás con la cabeza de aquella culebra. Ahora terminamos el capítulo, versículos 20 y 21. ¿Cuál es la reacción del mundo, de los hombres inconversos? ¿Se arrepienten? No, de ninguna forma. Dice versículo 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Todavía el hombre inconverso no va a querer arrepentirse, a pesar de tanta plaga que viene sobre él. Seguramente, como dice Romanos 2:4, la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento, no el castigo de Dios. El castigo de Dios más bien nos pone más duros en el caso de estos hombres. Pero la bondad de Dios, cuando reconocemos que Dios es amor y Dios dio su vida en la persona de su Hijo en la cruz del Calvario para salvarnos, este amor nos atrae a la salvación. Pero también Dios es un Dios santo y justo. Y para los que rechazan la oferta gratuita de la salvación, la única alternativa es el juicio de Dios. No hay otra. Y tarde o temprano llegará el juicio de Dios a estas personas. Bueno, vemos entonces que estos 4 ángeles malvados llevan consigo un ejército infernal de 200 millones y ellos matan la tercera parte de la población del mundo. ¿Sabe lo que Dios está haciendo? Limpiando la tierra de toda su corrupción, de su pecado, de su maldad, para que Cristo venga a reinar en un mundo cambiado, un mundo de paz, tranquilidad, de justicia, de santidad. Va a ser un mundo glorioso durante el reino del Señor Jesucristo. Pero primero tiene que eliminar todas estas personas rebeldes que no quieren ceder ante Dios, que no quieren humillarse delante de Dios. Ahora, hemos hablado de las 6 trompetas, pero falta una. Y solo la voy a mencionar porque no se ve aquí. Se ve hasta capítulo 11, versículo 15. La 7ª trompeta. Y vamos a leer de esta trompeta un poco más adelante en otro estudio. Pero cuando suena esta trompeta, hay un anuncio que ya el reino de Cristo está por empezar. Y nota allí también en esta trompeta que las naciones se ponen airadas, enojadas, rebeldes. Si usted quiere leer un capítulo en los Salmos que habla de estas naciones, es el Salmo 2. El Salmo capítulo 2, que habla de la ira de las naciones que no quieren ceder al Señor. Y hoy día vemos eso. Lo vemos hoy día en las personas que rechazan la palabra de Dios, que rechazan la santidad del matrimonio, que rechazan la santidad de la vida y hacen abortos y tantas cosas que hay de pecado en este mundo. Todo esto es promovido por Satanás. Dios no está promoviendo esto, no aprueba de esto, sino que Él quiere que nosotros vivamos vidas rendidas al Señor Jesucristo. Pero Satanás está causando todas estas rebeldías. Pero un día
terminarán estas rebeldías. Pues en esta mañana, en este estudio, yo quiero que nos enfoquemos por un momento entonces en nuestras propias vidas. Usted tal vez está diciendo, pastor, pero qué horrible el cuadro que ha pintado en esta mañana. Y de veras, no es nada bonito. Pero para el que tiene a Cristo como su Salvador personal, la persona que se ha arrepentido de su pecado y ha aceptado a Cristo, esto no nos va a tocar. Cristo viene primero para arrebatarnos y llevarnos al cielo. Pero para aquella persona que rechaza a Cristo, que insiste en seguir en su pecado y su rebeldía contra Dios, esto es lo que le espera a usted. Por favor, prepárese para su encuentro con el Señor. Humíllese delante del Señor Jesucristo. Ríndele a Él su vida. Pídale a Él perdón por sus pecados. Reciba por fe a Jesucristo como su Salvador. Él le salvará y Él hará un cambio tan drástico en su vida que usted no lo puede creer. De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura, nueva persona es. Las cosas viejas pasan, pero todo es hecho nuevo. Que Dios le bendiga y que siga leyendo y estudiando la palabra de Dios. Oremos. Padre, pido que tú tomes lo que hemos estudiado en esta mañana y que lo apliques a nuestras vidas. Las 7 trompetas de juicio que caerán durante la tribulación. Ayúdanos en los estudios próximos que vienen para poder entender mejor qué significa este libro de Apocalipsis. Gracias por cada persona que ha escuchado tu palabra y pido que tú hagas tu obra en su vida, sea creyente o sea persona inconversa. Que el creyente puede crecer más en la fe en el Señor, que el inconverso puede arrepentirse y aceptar a Cristo como su Salvador personal. Pedimos tus bendiciones sobre nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús. Amén. Nos vemos en el próximo.